¿Les parece? Bueno, Perfecto. Comencemos. Bueno, chicos, buenas noches a todos. Realmente un gusto saber que nos están acompañando. Esta es otra de las charlas que vamos a intentar continuar durante estos meses, un poco organizadas por la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Tucumán, y bueno, con el apoyo del laboratorio RAFO. Mi agradecimiento otra vez al doctor Alejo. Hemos tenido ya una charla el otro día realmente excelente, y bueno, seguramente que la de hoy también va a ser igual. La de hoy se presta mucho a la discusión, así que estaría buenísimo que cuando quieran hacer preguntas, bueno, o al final de la exposición podamos charlar y participar todos, porque realmente es un tema que creo que se presta a la discusión. Así que bueno, Doc, usted empiece tranquilo, es todo suyo, y bueno, que los chicos vean cuando quieren consultar algo, en todo caso por el chat, o lo vamos viendo, ¿sí? bueno, perfecto. Bueno, primero, muchas gracias a la Sociedad de Gerontología por invitarme, al laboratorio RAFO por auspiciar, y fundamentalmente a todos los que están ahí para compartir un poco algo de información, experiencia, y debatamos un poco algunos temas que son importantes en geriatría. ¿Sí? Temas que tienen que ver en una intersección entre varias disciplinas, y que es bastante complejo, y que todavía hay muchos temas que no están resueltos en totalidad. A diferencia de lo anterior, esto es más corto en realidad. Esperemos que lo podamos, la parte de la presentación sea más corta, y que podamos debatir un poco más acerca de este tema, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los temas principales que vamos a ver? Vamos a hablar de los trastornos conductuales, fundamentalmente la psicosis, los diagnósticos diferenciales de la psicosis en el adulto mayor, como el principal trastorno conductual que se da en los pacientes con demencia. Vamos a abordar las patologías de la conducta en el adulto mayor con demencia, y creo que lo más rico de este debate es el uso de los antipsicóticos en pacientes con trastornos psicóticos y demencia, que se presta al uso de los antipsicóticos en el adulto mayor, que fundamentalmente vamos a discutir la parte de la psicosis, pero sabemos que los antipsicóticos tienen un uso bastante amplio actualmente en la medicina, y tan es así que hoy en psiquiatría, esto un dato como para que ustedes tengan, es tan heterogéneo el uso de los psicofármacos, que se está tratando de ya no llamar antidepresivos o antipsicóticos o ansiolíticos, sino por el nombre del mecanismo de acción de los fármacos, porque sabemos que los antipsicóticos se usan para el tratamiento de la depresión mayor, que los antipsicóticos se usan para el insomnio, que los antipsicóticos se usan como estabilizadores del ánimo, muchas veces sin que la finalidad sea yugular una psicosis, o los antidepresivos con objetivo antidepresivo, sino muchas veces como ansiolíticos, como moduladores de la conducta, como vamos a ver aquí, y muchas veces como para tratar el dolor. Todos ustedes saben que la imipramina se usa en cuadros de dolor, incluso para tratar insomnio. Vale decir que los psicofármacos tienen una función heterogénea dentro de la clínica médica o clínica médica psiquiátrica en este caso, ¿sí? Y más allá, porque lo usamos para tratar dolor y para tratar otro tipo de afecciones, colon irritable, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el último punto creo que es un punto con lo cual hablábamos con Mariela cuando organizábamos este ciclo de seminarios, de tener un poco más de observación con respecto a esto, ¿sí? Bueno, pero ¿qué es la psicosis? ¿Sí? Porque la psicosis es, podríamos decir que es el cuadro mayor dentro de la psiquiatría, entre comillas, ¿sí?
y que se presentan en muchos trastornos psiquiátricos, ¿sí? Sabemos que la psicosis puede ser, cuando se presenta en el adulto mayor, algo más severo, ¿sí? Cuando lo comparamos dentro de otros grupos etarios. Las características principales de la psicosis es ilusiones, alucinaciones, delirio, un comportamiento totalmente desorganizado o bizarro, o una pérdida del contacto con la realidad. Esto en algunos términos, porque podemos encontrar, como vamos a ver más adelante, algo que se produce en aquellas personas que tienen deprivación sensorial, como ser pérdida de visión por ceguera o pérdida de audición, que también tienen cuadros psicóticos, pero todavía, o de alucinaciones, que es un síntoma psicótico, pero todavía tienen contacto con la realidad. Pero básicamente, y para ser estricto, podemos decir que los psicóticos tienen una pérdida total del contacto con la realidad, ¿sí? Bueno, a pesar de estas diferencias que existen en la expresión clínica de los cuadros psicóticos y de su distribución epidemiológica, dentro de cuáles corresponden a los trastornos psicóticos afectivos, o los trastornos psicóticos esquizofrénicos, o los trastornos psicóticos dados por enfermedades médicas no psiquiátricas, las causas más comunes que encontramos psicosis en el adulto mayor son, primero, la depresión mayor. Sabemos que la depresión mayor puede cruzar con cuadros psicóticos en el adulto mayor con mayor frecuencia que la depresión psicótica que se ve en otros momentos de la vida o en personas más jóvenes. Aproximadamente el 20, el 45% de los cuadros psicóticos uno puede sospechar que haya una depresión mayor. El segundo, con segunda en segunda medida, con la frecuencia, encontramos los trastornos psicóticos en los delirium, ¿sí? Secundarios a enfermedades orgánicas o enfermedades médicas no psiquiátricas, ¿sí? O secundarios a drogas. Se cree que aproximadamente el 10% del ingreso de los adultos mayores hospitalizados son por causas de un delirium o de una alteración metabólica infecciosa que está causando un cuadro psicótico, ¿sí? Sabemos que estos cuadros psicóticos que pertenecen a delirio por deshidratación, por alteraciones metabólicas, tóxicas, tienen una distinta presentación clínica, son más abruptos, son fluctuantes, son los pacientes que están bien y que luego están mal, que entramos a la habitación del paciente y está totalmente delirante, con cuadros hasta irritables o impulsivos, y entramos a los 40 minutos y el paciente está bien, con buena función cognitiva en general, lo que llamamos el delirio o el síndrome confusional. En tercer orden de cosas, y un poco más lejos, no tan lejos, pero están las psicosis relacionadas con los síndromes demenciales, ¿sí? Que se presentan hasta el 50% de los adultos mayores cuando tienen un trastorno del tipo cognitivo, ¿sí? Vale decir que este es uno de los temas más importantes, ¿sí? Cuando la psicosis se da en esos trastornos cognitivos, y tenemos que manejar no tan solo el trastorno cognitivo, sino también los trastornos conductuales, depresivos, psicóticos, ansiosos, la depresión, las ansiedades psicóticas que se dan en los pacientes demenciales. Después tenemos la psicosis como enfermedades mentales crónicas, es la psicosis que siempre estuvo, ¿sí? Y que llegan a la vida adulta, ¿sí? Que los podemos ver. Es verdad que los pacientes que padecen esquizofrenia se mueren antes porque tienen más patologías comórbidas, son pacientes que tienen poca actividad física, que fuman, que tienen más factores de riesgo por el síndrome metabólico inducido por los antipsicóticos, pero vemos cuadros psicóticos de pacientes adultos que han padecido esquizofrenia o han padecido algún trastorno afectivo, el trastorno bipolar, en forma más temprana. ¿Por qué esto disminuye? Porque la enfermedad
psiquiátrica, por ejemplo, la esquizofrenia, estos brotes psicóticos no se ven tanto en el adulto, y porque en general los brotes psicóticos se dan de manera muy frecuente durante la mayor parte de la vida, pero cuando se llega a adulto se, 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 se manifiestan más los síntomas cognitivos de la esquizofrenia, los síntomas negativos de la esquizofrenia, que los cuadros psicóticos propios del delirio o alucinación. En quinto punto están las ideas delirantes, en su forma más pura, que es el trastorno delirante, ¿sí? Donde el paciente también toda la vida tuvo un pensamiento delirante, funcionó bastante bien durante toda su vida, salvo cuando se tocó el punto delirante, y también uno lo puede ver en el adulto mayor. Y después los episodios psicóticos breves, que son esos episodios psicóticos que duran muy poco y que generalmente uno los trata de decir que es un cuadro de delirium de causa no determinada, porque no se ha determinado, aunque es un trastorno psiquiátrico primario. Son pacientes que por ahí han tenido siempre estos brotes psicóticos breves durante toda la vida, o un trastorno esquizofreniforme que duró menos de 6 meses. ¿Sí? Pero eso es menos frecuente de ver todavía que la esquizofrenia, por ejemplo, en la edad adulta. ¿Sí? Vamos a seguir. ¿Cuál es la prevalencia de los trastornos psicóticos en el adulto mayor? La verdad que yo no tengo datos de Argentina, sería bueno si alguno tiene que los aportes, pero la prevalencia es muy variable. Puede ser, algunos dicen entre el 5%, otros que llegan entre el 10 y el 21%, y por supuesto, cada vez que tomamos algunas poblaciones específicas, por ejemplo las residencias de ancianos, ahí vamos a encontrar más prevalencia, o pacientes que viven en comunidades donde son más ancianos, y esas comunidades de Europa donde van a vivir gente grande, bueno, vamos a ver más cuadros de este tipo. ¿Sí? La psicosis de inicio tardío, esos cuadros psicóticos que son poco frecuentes, pero que se inician en forma tardía, pueden ser aproximadamente el 10%. Y por supuesto, al ser la demencia un cuadro que cada vez vemos más frecuentemente porque los pacientes viven más años, es posible que empecemos a encontrar más cuadros psicóticos en pacientes añosos por el mismo deterioro neurodegenerativo de las demencias. Vale decir que, así como hace un tiempo decíamos que la demencia íbamos a ver cada vez más porque los pacientes vivían más y estábamos más atentos a las cuestiones cognitivas únicamente, hoy tenemos que saber que tenemos que tratar mejor a estos pacientes con demencia, porque vamos a encontrar también cuadros psicóticos, porque aumenta de hecho la neurodegeneración. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados con la psicosis en el adulto mayor? Primero, los factores de riesgo relacionados con el envejecimiento del cerebro. Y esto habla a las claras que las enfermedades psiquiátricas son enfermedades del cerebro. Cuando enfermamos el cerebro, o cuando el cerebro envejece o envejece de una manera más apresurada, podemos ver que hay mayores cambios comportamentales, alteraciones cognitivas, dificultades para la función ejecutiva, dificultades para el pensamiento complejo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los factores relacionados con el envejecimiento del cerebro es algo importante. Hoy, tan es esto importante que es un tema de estado. ¿Qué es un tema de estado? La cognición, y que las funciones cognitivas lleven a mejor puerto, porque sabemos que, como decíamos anteriormente, que las personas vivan más. ¿Y por qué es una cuestión cognitiva? Una cuestión de estado, porque las cuestiones cognitivas tienen que ver con la economía de los países. No tan solo porque las personas grandes van a usar menos los servicios de salud y van a gastar menos, sino porque esa persona durante toda su vida se va a desempeñar mejor si su cerebro es más sano y cognitivamente más funcional. Es por eso que siempre decimos que los factores medioambientales, el comer bien, en no ponerse a tóxicos ni alcohol durante etapas más tempranas, va a tener un envejecimiento mucho mejor.
¿sí? Los factores hereditarios y la predisposición genética, por supuesto, eso siempre en casi todas las enfermedades psiquiátricas está, y por supuesto en la forma de envejecer y en la forma de presentar los trastornos conductuales en la vejez tiene que ver con una carga genética. La comorbilidad con otras enfermedades, con demencia, con delirium, con los déficits sensoriales, que es los que habíamos hablado anteriormente, la paranoia de los sordos o el síndrome de Charles Bonnet, que es las personas que pierden la audición y que tienen alucinaciones muy vívidas. Es un cuadro psicótico, ¿sí? Que muchos a veces lo relacionan con deterioros cognitivos, otros no. Estos cuadros de alucinaciones auditivas y visuales secundarias a la deprivación sensorial es un cuadro en el cual tampoco está muy claro. La comorbilidad con otros trastornos psiquiátricos, el número 4, la hipocondría, o el síndrome del delirio de parasitación, que los bichos se meten a través de la piel, eso es algo también muy frecuente de ver. Hoy por hoy, más que nunca, el aislamiento social, y ustedes como médicos que ven muchos pacientes geriátricos y adultos mayores, habrán podido ver cuál ha sido la repercusión del aislamiento social secundario a la pandemia que hemos tenido, que ha sido fenomenal, que ha repercutido en toda la medicina, que hemos visto que nuestros pacientes, porque no podían acudir a su lugar de pertenencia, ya sea algún grupo de jubilados, algún centro de día, algún tipo de terapia ocupacional, hemos visto que sus patologías han desmejorado en el último año y medio a causa del aislamiento por la pandemia. Los factores psicobiológicos, los traumatismos, la inmunidad, el tener muchas enfermedades, la pérdida de familiares, de amigos, de seres queridos, la dinámica personal que se ve modificada en el envejecimiento también está relacionada con los cuadros psicóticos. Desde ya la polifarmacia iatrogénica, el aumento del consumo de benzodiazepinas, la automedicación, las sustancias tóxicas que también se dan en la tercera edad, y factores externos por ahí, cuando uno cambia de lugar de residencia, las hospitalizaciones debido a descompensaciones clínicas, los factores socioculturales, la situación de rechazo y por supuesto de nuevo el aislamiento social. Todos estos son factores de riesgo que predisponen y que tenemos que estar atentos para detectar estos cuadros de alteración del comportamiento en los adultos mayores. ¿Cómo se clasifican los trastornos psicóticos en el adulto mayor? Vamos a tener los trastornos psicóticos primarios, los secundarios y los comórbidos. Los trastornos psicóticos primarios representan la tercera causa de trastornos psicóticos en los ancianos, ¿sí? Son los pacientes que decíamos anteriormente que han tenido su trastorno psiquiátrico primario de toda la vida, ya sea esquizofrenia, el trastorno delirante, que es esta idea delirante que constituye al paciente durante toda su vida y tiene un buen nivel de funcionamiento, la depresión o el trastorno bipolar, ¿sí? Estos pacientes se pueden descompensar en la tercera edad, pueden haber tenido antecedentes o también pueden presentarse como trastornos psicóticos de comienzo tardío, ¿sí? No tan solo es el paciente que tiene una patología psiquiátrica primaria que se manifestó a los 20 o los 30 años y se sigue manifestando porque es parte de la evolución de la enfermedad, sino también tenemos estos desórdenes que tienen un comienzo tardío y que hay que investigarla, ¿sí? Después tenemos los trastornos psicóticos secundarios, entre ellos incluyen a los delirium con síntomas psicóticos, a la psicosis asociada a demencia y a los trastornos psicóticos asociados a enfermedad médica no psiquiátrica, ¿sí? Que siempre que tenemos un cuadro psiquiátrico de comienzo tardío, antes de decir que es un trastorno psicótico primario, tenemos que descartar los trastornos psicóticos secundarios. Y por otro lado, tenemos los trastornos psicóticos comórbidos, vale decir, aquellas personas que van a presentar los dos anteriores, uno primario y uno secundario, ¿sí? En psiquiatría es muy difícil hacer una disquisición tan fácil porque
Yo les decía la vez pasada, los psiquiatras somos los únicos clínicos dentro de la clínica médica, porque solamente nos valemos de la clínica y del interrogatorio, y de la entrevista, y de la inspección, y de la palpación. Sin embargo, cuando tenemos estos trastornos psicóticos secundarios o comórbidos, podemos decir si es secundario o primario a través de los estudios por imágenes o del laboratorio. ¿Sí? Podemos diagnosticar que hay alguna alteración secundaria, tóxico-metabólica, que puede estar dándonos estos síntomas. ¿Sí? El diagnóstico sin duda va a requerir una evaluación exhaustiva, digamos, cuando nos traen al paciente que ha empezado a presentar cambios en la conducta, cambios en el comportamiento, y más que todo cuando el paciente es la primera vez o empieza con esos cambios de conducta que se refieren a mayor rigidización de la conducta o a conductas que antes el paciente no había tenido, vamos a tener que hacer una evaluación bastante exhaustiva, ¿sí? Porque podemos estar presentes frente a muchísimos cuadros clínicos de muchísimas etiologías, ¿sí? Si bien nosotros lo hacemos esto en psiquiatría, en el adulto o en el adolescente, ¿sí? En el adulto mayor uno tiene que pensar que es un paciente que viene o con otras enfermedades intercurrentes o con una polifarmacia, con lo cual nos va a llevar un tiempo un poquito más importante y a detenernos un poquito más en la elaboración del diagnóstico. Nosotros en psiquiatría siempre pedimos estudios complementarios de diagnóstico en casi todas las etapas etarias, porque eso nos va a diferenciar un trastorno psiquiátrico primario de estos pacientes que manifiestan algún tipo de patología psiquiátrica. Lo que pasa que cuando los trastornos psiquiátricos se presentan a más temprana edad, es más fácil por ahí la diferenciación. No quiere decir que sea fácil, es más fácil comparado que con el adulto mayor, pero también nos tenemos que tomar nuestro tiempo. Por otro lado, tenemos que saber que el adulto mayor tiene más riesgo de sufrir efectos adversos graves. Por ejemplo, los síntomas extrapiramidales y las disquinesias tardías. Y esto lo hemos visto nosotros muchas veces porque las disquinesias tardías son un tipo de trastornos del movimiento muy difíciles de revertir cuando se presentan, que se presentan en aquellos pacientes que han sido tratados con antipsicóticos típicos durante largo tiempo. Sin embargo, en los pacientes ancianos hemos visto que en pacientes que se le ha dado gran cantidad de antipsicóticos típicos, o atípicos a dosis de típicos, por ejemplo la risperidona, que cuando pasa de 6 miligramos, de 5 o 6 miligramos, empieza ya a funcionar como un típico, que han presentado disquinesias tardías. Vale decir que estos pacientes son más susceptibles o más sensibles de presentar los síndromes extrapiramidales y las disquinesias tardías. Y no nos tenemos que olvidar que los adultos mayores tienen menor movilidad y rigidizarlo al paciente o que tengan síntomas extrapiramidales, por ahí no es una ventaja. Esto no quiere decir que no hay que usarlos, sino que hay que tener presente estos dos eventos. Por supuesto, la historia clínica tiene que ser completa, ¿sí? Explorar todos los antecedentes patológicos del paciente, las evoluciones de las enfermedades. No se olvide que las enfermedades psiquiátricas son enfermedades que muchas veces se hace un diagnóstico evolutivo y que también los antecedentes familiares juegan un papel importante. Hay pacientes que tienen antecedentes de demencia en casi todas las familias, que hay antecedentes de problemas vasculares o diabéticos que tienen que ver con el deterioro de la función cerebral y de tener un cerebro un poco menos sano. Vale decir que en la historia clínica muchas veces
los antecedentes del paciente y los antecedentes familiares nos van a ayudar mucho para hacer el diagnóstico. Y siempre hay que preguntarlo, por supuesto, a eso nos referimos. Ahora vamos a ver un gráfico que es la evaluación según Grossberg, ¿sí? Para descartar un trastorno psiquiátrico primario y secundario y de un delirium. Se recomienda siempre efectuar una revisión completa de consumos de fármacos y tener en cuenta que por ahí los pacientes minimizan o engañan en esta cuestión, tanto de la toma de psicofármacos como también de la toma de alcohol. ¿Sí? Esto es muy frecuente porque son pacientes que vienen tomando las benzodiazepinas de hace mucho tiempo o que la usan con una regularidad que no es la regularidad que nosotros proponemos en el consultorio o que lo usan a demanda, y el consumo de alcohol, ¿sí? Que muchas veces no está blanqueado en las primeras consultas y uno tiene que tratar de indagarlo a través del paciente o a través de la familia o del cuidador o la persona que está con ellos, que muchas veces dice, bueno, sí, hemos encontrado latas de cerveza o hemos encontrado algún tipo de bebida alcohólica, ¿sí? Una vez descartadas estas posibilidades, ¿sí? Que se podrá considerar si hay una alteración estructural cerebral, ¿sí? O un trastorno epiléptico o una disfunción del lóbulo temporal o una disfunción del lóbulo frontal, porque muchas veces estos pacientes que empiezan con trastorno de la conducta o del comportamiento o con más rigidización de conductas o de comportamientos o con comportamientos totalmente distintos, nos está hablando de que hay un cuadro degenerativo a nivel frontal o temporal. ¿Sí? Siempre es útil, ahora lo vamos a ver, las pruebas de neuroimágenes, ¿sí? Que nos pueden dar mucha información, como ser disminución del volumen total del cerebro, aumento de los surcos cerebrales, aumentos de los ventrículos, disminución de áreas frontales o de áreas temporales, disminución del tamaño del hipocampo, ¿sí? Que uno puede hacer una correlación clínica radiológica, pero también sabemos todos que podemos ver a veces pacientes, esos pacientes que vemos con múltiples intensidades en sustancia blanca, en T2, y cognitivamente están muy bien, o aquellos pacientes que cognitivamente están muy mal, pero no tienen una imagen cerebral que justifique el cuadro. ¿Sí? Bueno, ante un diagnóstico de trastorno psicótico primario, tenemos que ver esto cuando sabemos que es un trastorno psicótico primario. En el adulto mayor estamos hablando, tenemos que ver si el paciente tiene trastornos afectivos, ¿vale? Es decir, hipomanías o manías o depresión. Si lo tiene, podemos diagnosticar un trastorno bipolar o un trastorno depresivo mayor. Si no lo tiene, tenemos que ver si predominan las ideas delirantes y las alucinaciones o solo las ideas delirantes. Si predominan solo las ideas delirantes, vamos a tener un trastorno delirante, no un cuadro, no nos vamos a orientar a un cuadro de esquizofrenia. Pero si las ideas delirantes están presentes con alucinaciones y duran un mes o menos de un mes, vamos a tener lo que llama un trastorno psicótico breve. Si duran entre un mes y 6 meses, un trastorno esquizofreniforme, y si duran más de 6 meses, podemos decir que el paciente es esquizofrénico. Ahora bien, esto es muy relativo, porque sabemos que en la práctica clínica diaria esto no se da con tanta claridad y no esperamos 6 meses para diagnosticar una esquizofrenia, y por otro lado tampoco nos asentamos únicamente sobre los delirios y las alucinaciones, porque sabemos que la esquizofrenia es una patología mucho más compleja, donde se presentan síntomas cognitivos y pueden haber síntomas afectivos y síntomas negativos, ¿sí? Que es la apatía, la abulia, la alogia y el aplanamiento afectivo. Pero cuando en un adulto mayor tenemos una sospecha que es un trastorno psicótico primario, podemos con esto decir si ese trastorno de la conducta en el adulto mayor, que no va a tener un deterioro cognitivo del tipo demencial, podemos estar frente a alguno de estos tipos de trastorno psiquiátrico primario.
¿sí? Ahora bien, con la historia clínica y con los síntomas psicóticos previos podemos ver si los trastornos psicóticos son secundarios. Y ahí nos vamos a preguntar si hay un delirium o no. Si este paciente tiene esta alteración del cuadro psicótico, que es muy fluctuante, que comienza generalmente a la tarde cuando se va a la oración, que es muy cambiante, que es variable y que se presenta con delirios y con alucinaciones, podemos pensar que que estamos frente a un delirio. Ahora, si no pasa esto, vemos si el paciente tiene un cuadro psicótico inducido químicamente, si es iatrogénico, si está dado por abuso de sustancias. Si descartamos esto, tenemos que preguntarlo si no hay un daño cerebral leve o un tumor, y de ahí, y si no encontramos esto, si hay un deterioro cognitivo, ¿sí? Y ahí si tenemos un trastorno cognitivo, vamos a pensar que hay una demencia con psicosis o con un trastorno primario de base. Y si no, volvemos a preguntarnos si tenemos un trastorno psicótico primario, ¿sí? Entonces, a esto es lo que yo me refería con que el trastorno conductual en el adulto mayor es bastante complejo y para descartar un trastorno psicótico secundario, un delirium, un primario, un tumor cerebral, una patología comicial o un deterioro cognitivo nos va a llevar bastante tiempo, de hecho, ¿sí? Esto tiene algunas implicancias en la clínica diaria. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener un paciente con una afectación de la conducta muchas veces muy pronunciada, que va a interferir muchísimo en la vida diaria, que va a repercutir muchísimo en la dinámica familiar o en la dinámica de la residencia, y que muchas veces nos van a pedir una resolución lo antes posible, ¿sí? Pero tenemos que mediar entre la necesidad cierta y verdadera de una resolución clínica lo antes posible y de ser cuidadosos con el tratamiento a instaurar y de los estudios que vamos a tener que pedir. Este gráfico nos habla de estos tiempos que muchas veces no son compatibles. En los tiempos de la necesidad de resolver una demanda clínica que es verdadera y que la podemos ver y observar y diagnosticar, con los tiempos que necesitamos para llevar a hacer un diagnóstico correcto. La esquizofrenia de comienzo tardío, sí, puede ser una esquizofrenia, para que tengan presente esto como dato, una esquizofrenia que comienza más de los 40 años, pero la más rara de ver es la de comienzo muy tardío, más allá de los 60 años, que es donde vamos a tener que empezar a hacer todo este juego diagnóstico, porque nos va a resultar muy difícil hacer una clara diferenciación con los otros trastornos de la conducta de comienzo tardío y que muchas veces están dados por alteraciones cognitivas. Acá es muy importante, que ya lo vamos a ver después, lo vamos a mencionar, a los test neuropsicológicos y qué parte de los test neuropsicológicos me están evaluando, porque qué parte del cerebro están evaluando, porque tienen que tener presente que la esquizofrenia, y esto es como dato como médicos, porque muchas veces le van a consultar a ustedes como médicos de PAMI, por hijos, por sobrinos, por parientes, por amigos, etcétera, etcétera, que la esquizofrenia tiene un trastorno, tiene repercusión cognitiva. Vale decir que a un esquizofrénico de 30 años le hacemos un test cognitivo, hay una repercusión cognitiva. Por supuesto, tiene matices distintos con la repercusión cognitiva del adulto mayor, que va a tener un trastorno demencial, donde va a tener más cuadros que tengan que ver con la memoria y con la pérdida de memoria, y otro con la memoria más de trabajo o otros tipos de funciones cognitivas. Pero hay que tener presente esto, que todavía no tenemos un biomarcador exacto para poder diferenciar, ¿sí? Esto es lo que yo les decía a ustedes, la neuropsicología nos va a ayudar un poco para tratar de diferenciar estos de las demencias, ¿sí? Y la imagenología, ¿sí? Con estas dos herramientas vamos a tratar de ayudarlo al paciente que tenga un trastorno cognitivo
un trastorno de la conducta y nos va a orientar hacia qué trastorno de la conducta estamos teniendo, ¿sí? Por lo tanto, el diagnóstico nos vamos a basar en las neuroimágenes, ¿sí? Yo particularmente no pido tomografía computada de cerebro, trato de pedir directamente resonancia de cerebro con y sin contraste, ¿sí? Y en la medida de lo que se pueda, un SPECT cerebral. Uno me va a dar más una imagen, como ustedes saben, anatómica y otra funcional que muchas veces ayuda, teniendo en cuenta que en muchos pacientes vamos a poder tener una disociación clínica radiológica. Y desde ya, todo el laboratorio, el analítico completo, yo trato de pedir el dosaje de vitamina B12, el ácido fólico, homocisteína en la medida que se puede, vitamina D3, calcemia, fosfatemia y todo lo que conocemos, porque muchas veces estos cuadros están relacionados con un déficit alguno de estas vitaminas o iones, etcétera, que todos conocemos que pasan. Yo siempre pido acá, y siempre hay que ver acá la hiponatremia, la hiponatremia que muchas veces está relacionada con antidepresivos. Esto es algo que tienen que tener en cuenta porque uno no lo piensa, pero muchas veces está presente, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el tratamiento? Y esto es lo que me gustaría compartir con ustedes, ¿sí? Bueno, el tratamiento tenemos que pensar que de acuerdo a la patología que tenga el paciente, nosotros podemos hacer que el paciente tenga un tratamiento neurológico, un tratamiento psiquiátrico o un tratamiento psicológico. Yo trato de no ser tan tajante, ¿sí? Y hacer un tratamiento más complementario. Muchas veces necesitamos la opinión del neurólogo con ciertos cuadros cognitivos o de deterioro cognitivo. Ustedes saben que la demencia o los trastornos neurocognitivos mayores, ¿sí? Que tienen múltiples causas, los vemos los neurólogos y los psiquiatras y los gerontólogos de manera compartida, ¿sí? Tratar de hacer un tratamiento compartido y consensuado. Hemos visto muchas veces que los neurólogos quitan ciertos tratamientos psiquiátricos porque pasa esto que decíamos anteriormente, sabemos que son cerebros mucho más sensibles a las reacciones catastróficas de los antipsicóticos, o vemos que los neurólogos recetan muchos antidepresivos para yugular ciertos síntomas y lo más indicado es un tratamiento con antipsicóticos. Por lo tanto, el tratamiento tiene que ser más consensuado. Muchas veces ustedes cuando vean a estos pacientes que han pasado con neurólogos y con psiquiatras y ellos no se han comunicado bien, el tratamiento generalmente no resulta, ¿sí? Porque hay dos visiones y ninguna está mal y ninguna está bien. Creo que hay tratamientos para cada paciente. Son pacientes complejos, son pacientes que vienen con intercurrencias de muchas patologías que han pasado por muchos médicos. Y en aquellos pacientes, fíjense ustedes que han tenido un diagnóstico psiquiátrico primario y que llegan como adultos mayores, tienen un bagaje bastante importante y han sido expuestos a muchos psicofármacos. Por lo tanto, tenemos que hablar entre todos y ver cuál es el mejor traje a medida para ese paciente. Y sin duda, el tratamiento psicológico, un tratamiento psicoterapéutico y una estimulación neurocognitiva que va a dar lo que hoy llamamos remediación cognitiva o rehabilitación cognitiva. Pero el término más apropiado es no es rehabilitación cognitiva, sino rehabilitación cognitiva, ¿sí? ¿Cuáles son las características? Bueno, esta es la característica clínica de un paciente que generalmente empieza con un trastorno psicótico de forma tardía. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado nosotros con estos pacientes al iniciar un tratamiento? Primero, que el paciente esté seguro de que cuando el paciente lo trasladamos de un entorno a otro, porque muchas veces estos pacientes o se los llevan a ciertos lugares porque produce una disfunción familiar o se los hospitaliza, ¿sí? Tener presente que hay causas que son reversibles, por eso en los estudios pedíamos vitaminas,
iones, calcio, etcétera, etcétera, ver cómo están los glóbulos rojos, cómo están los glóbulos blancos, si hay infecciones, ajustar la medicación a ese paciente, valorar la capacidad del paciente en tomar decisiones, en el cuidado personal, en la conducción de ese paciente, proteger las pertenencias valiosas. Estos pacientes que empiezan con trastornos neurocognitivos, ya sean trastornos frontales o trastornos por pérdida de memoria, empiezan a perder plata, dinero, pertenencias, etcétera, etcétera. Incluso son pacientes que más que agredir a otros, son agredidos por la sociedad porque son abusados, porque en el negocio le cobran mal, porque son abusados por algunos cuidadores. Muchas veces esto hay que tener presente y valorar a la hora de tratar a un paciente. Por otro lado, lo que llamamos, lo que dice acá rest, que es descanso en inglés, pero son todas las medidas higiénico-dietéticas, la nutrición, la hidratación. Si hay dolor al caminar, el paciente no va a poder tener una vida más saludable. Son pacientes que postergan todo lo que sea cuestiones sensoriales, no van a que le midan el tema de la audición y le pongan el audífono, no se opera de las cataratas, y eso va teniendo una deprivación sensorial que aumenta mucho más el aislamiento, y no se olviden que estos son factores de riesgo para algún trastorno psicótico o trastorno de la conducta en el adulto mayor, y si ese trastorno de la conducta se asocia a un trastorno cognitivo, el cuadro se complejiza, ¿sí? Tener presentes cuáles son las pruebas terapéuticas que uno puede hacer en el paciente, los inhibidores de la colinesterasa cuando el paciente tiene algún trastorno cognitivo, ¿sí? O la memantina, ¿sí? como un fármaco que actúa a nivel del glutamato, los antidepresivos, ya sea porque el paciente esté con depresión o como los antidepresivos reguladores de la conducta, los antipsicóticos y en menor medida los estabilizadores del humor, ¿sí? Que son el ácido valproico, la carbamazepina y el litio. El litio tiene una función neuroprotectiva y favorecedora neurocognitiva. Es un tema en debate del uso del litio en adulto mayor, pero es algo que tenemos que tener presente y no descartarlo porque el litio, si bien es complicado en el manejo, ¿sí? Cuando uno lo maneja y lo instaura y hay una contención a nivel familiar, se puede usar en el adulto mayor, ¿sí? Tenemos que tener presente, esto es algo que hizo Wiskinski y Hufe en Buenos Aires, que me pareció muy importante compartirlos con ustedes. Las personas añosas responden bien a los tratamientos psicofarmacológicos si los instauramos bien, ¿sí? Nunca sabemos menos sobre una persona que cuando atendemos a un anciano, porque muchas veces el paciente está descuidado, nos cuenta poco, no es muy comunicativa, por lo tanto es un ítem que podemos tenerlo presente, porque si lo comparamos con la pediatría, ¿sí? Si bien los chicos no hablan, pero se expresan mucho y la madre, la tía y la abuela están muy, muy atentos y nos pueden dar mucha información. En el adulto mayor pasa lo contrario, quizás los ancianos están como más aislados, no se habla mucho con el anciano, no tiene muchas veces mucho que compartir, o creemos que no tiene mucho que compartir, pero sabemos que la reminiscencia glorificadora, que es hablarle al anciano que nos cuente sus logros en la vida adulto, cuando era joven, tiene una función, un impacto muy importante sobre eso, pero en la vida diaria que tenemos actualmente, los ancianos muchas veces no son integrados a los grupos familiares o a los grupos en los cuales podemos tener más información. Por lo tanto, tenemos que saber que muchas veces no tenemos mucha información de estas personas, incluso en los geriátricos. El 80% al menos tiene una enfermedad crónica, hipertensión, diabetes, reumatismo, artritis, etcétera, etcétera, ¿sí? Reciben entre 3 a 4 fármacos, independientemente de los psicofármacos o de los neuropsicofármacos. Muchos de ellos ingieren hierbas medicinales,
fármacos de venta libre, medicamentos antiguos. Vemos mucha gente, por ejemplo, en psiquiatría vemos mucha gente tomando el Lexotanil, un fármaco que no lo damos habitualmente. Y estos fármacos han quedado instaurados en la vida del paciente por muchísimos años, y esto lo habrán visto muchos de ustedes, y ahora con el Rivotril, si bien el Rivotril, perdón, el clonazepam, no es un medicamento antiguo, sí podemos decir que ya es antiguo tomándolo al paciente. Y lo que pasa mucho en medicina, la medicación obtenida a través de amigos, de vecinos, de familiares, de alguien que le aconsejó, y muchas veces esos fármacos no se los sacan nunca más. Y lo vemos con la bolsa, es muy típico, con la bolsa, con muchísimos medicamentos, y en los pacientes con deterioro cognitivo esto es muy, muy peligroso, ¿sí? El abastecimiento, que es lo que yo le decía anteriormente, sin indicación médica, ¿sí? En las residencias o el cuidador, y si bien una persona anciana puede ser lenta, recuérdense que su patología puede moverse con mucha rapidez, ¿sí? Y más que todo en estos pacientes que tienen mucha intercurrencia clínica, ¿sí? Piensen también que uno tiene que empezar a moverse con este paciente despacio en cuanto a los psicofármacos. Esto viene en colación de cuando yo les mostraba este algoritmo terapéutico en el cual la conducta del paciente nos pide que nos movamos rápido a nivel farmacológico, pero tenemos que saber que tenemos que movernos despacio, que seguir despacio y que tener un control frecuente de la respuesta a estos pacientes. ¿Por qué? Porque muchas veces pueden tener una respuesta rápida, ¿sí? Muchas veces podemos tener una respuesta paradojal y otras veces podemos tener una respuesta catastrófica a estos medicamentos. Por supuesto, es muy importante la dosis, ¿sí? ¿Cómo vamos a tratar a estos pacientes a niveles farmacológicos? Nosotros hemos visto ya la vez pasada cómo nos manejábamos con los antidepresivos. Ahora vamos a ver cómo nos manejamos con los antipsicóticos. Si tenemos algún paciente con espectro esquizofrénico, vamos a usar los antipsicóticos más comunes, ¿sí? Por supuesto, generalmente atípicos, como el aripiprazol, la risperidona o la paliperidona. La verdad que yo no tengo experiencia, pero acá dice risperidona de LP, que son las risperidonas inyectables, que pueden durar 15 días, ¿sí? Que son medicamentos de depósitos, o la paliperidona, que puede durar un mes, 3 meses, y ahora va a salir hasta 6 meses. Y la olanzapina. Fundamentalmente le decía de los antipsicóticos de acción prolongada, yo en adulto mayor no tengo experiencia, sí, con todos los otros antipsicóticos, sí. Tener en cuenta siempre el síndrome metabólico que estos pacientes puedan adquirir por el uso de estos antipsicóticos, ¿sí? En la demencia, los atípicos, esto lo vamos a ver dentro de un rato un poco más en profundidad, existe una advertencia que son los black box, que no hay evidencia suficiente para otros fármacos, ¿sí? Pero en estos hay como alguna advertencia que lo vamos a ver un poquito más adelante. En el delirium, la quetiapina funciona muy bien, ¿sí? Igual que el haloperidol, ¿sí? Esto es muy importante verlo, y en las dosis, ¿sí? Con menos de 3 miligramos tiene baja incidencia de efectos extrapiramidales, ¿sí? Y pensar que las disquinesias tardías o los síndromes extrapiramidales comienzan con mayor dosis. Las benzodiazepinas es muy controversial, yo trato de no dar benzodiazepinas en el delirium porque muchas veces confunde más, salvo que sea un síndrome confusional por alcohol, donde las benzodiazepinas sí están indicadas, o en aquellas personas que hizo una suspensión brusca con benzodiazepina, que muchas veces nos dan cuadros delirantes y hay que ir bajándola de a poco. Y en enfermedad de Parkinson o en enfermedad por cuerpos de Lewis, la quetiapina y la clozapina. Hoy tenemos la pimavanserina, que es un antipsicótico, el primer antipsicótico que está aprobado para la enfermedad de Parkinson, cuyo mecanismo de acción no es a nivel dopamínico, o sea, no bloquea
ni totalmente ni parcialmente el receptor de dopamina, sino que es un agonista inverso de los receptores 5-HT2. Es un fármaco muy interesante y como dato, muchos antipsicóticos se están experimentando por esta vía, por la vía del agonista inverso del 5-HT2. Ya lo tenemos, o sea, vale decir, algunos pacientes que tengan quetiapina o clozapina o que tengan indicación de antipsicóticos por enfermedad de Parkinson, sabemos que ya tenemos la pimavanserina, ¿sí? Estas son más o menos las dosis equivalentes que usamos de los antipsicóticos, del aripiprazol, de quetiapina, de clozapina, ¿sí? Pero lo más interesante que me interesa que ustedes tengan presente, más allá de la dosis equivalente, sino que hay que hacer en pacientes entre 65 y 75 años la mitad de las dosis. Y más de 75 años, empezar con una cuarta parte de la dosis. Esto es muy importante para la tolerabilidad del fármaco del paciente, ¿sí? Y lo que yo quería volver, y que es un dato importante, es los antipsicóticos en demencias. ¿Y por qué? Porque sabemos que los antipsicóticos son muy usados en demencia. O sea, prácticamente todo el mundo usa antipsicóticos en demencia y fundamentalmente en pacientes que tienen trastornos conductuales en la demencia. Y si bien todos los órganos regulatorios de todos los países ponen nuestra advertencia de que no hay que usar estos psicofármacos en las demencias, todos lo usamos y hay ciertas cosas que hay que saber y discutir. Y esto es importante con respecto a los antipsicóticos usados en demencia. En abril de 2005, la FDA informa de que el tratamiento con fármacos antipsicóticos atípicos de los trastornos de los conductos con demencia se asociaban a aumento de la mortalidad, ¿sí? Los resultados de los estudios sugerieron un aumento de la mortalidad y de la morbilidad y de la mortalidad en los pacientes con demencias tratados con fármacos antipsicóticos, tanto típicos como atípicos. Sin embargo, el mecanismo por el cual esta mortalidad se produce no quedó muy claro y podía deberse a efectos de la medicación a una fisiopatología subyacente que tenían estos pacientes que presentaban un trastorno neuropsiquiátrico. A pesar de esto, ¿sí?, nosotros nos tenemos que preguntar si es relevante este riesgo, ¿sí? Si este riesgo que nosotros vemos que se ha comprobado o que nos dicen los órganos regulatorios es relevante. Si bien el riesgo es relevante y desde un punto de vista estadístico se ha podido comprobar, debe analizarse en el contexto de cada paciente en particular. Hemos presentado acá estos pacientes que son altamente complejos, que son pacientes ansiosos, con demencia y con síntomas psicóticos. Y ahí tenemos que evaluar cuál es el costo-beneficio. Los trabajos que hablan de riesgo suelen adolecer, y esto es importante tenerlo en cuenta, de un estudio crítico sobre los tiempos de exposición de las drogas. Vale decir, no discriminan realmente si estos pacientes que tienen alta mortalidad, cuánto tiempo han sido expuestos a estos psicofármacos y otros datos más en estos estudios clínicos que no están muy detallados. Entonces debemos ser cuidadosos a ver las estadísticas que vimos en estas especificaciones de la FDA. Entonces, tenemos que saber que podemos dar antipsicóticos, pero que también podemos dar otros medicamentos alternativos a los antipsicóticos en los trastornos cognitivos, de conductas asociados a trastornos cognitivos. Desde ya, los inhibidores de la colinesterasa, ¿sí?, que es una alternativa y que sabemos que lo podemos dar ya sean para ayudar a la memoria o a que estas enfermedades neurodegenerativas avancen, si bien su eficacia no está clara en cuadros graves. Sabemos que están indicados en demencia leve o moderada, que nos van a permitir ayudar a modular ciertos síntomas conductuales y a permitir que la degeneración no sea tan precoz. Los SIRS se ha comprobado que
ayudan a disminuir los niveles de excitación psicomotriz en algunos casos, o de ansiedad y de irritabilidad. En estos estudios está demostrada la sertralina, que ayuda mucho en estos tipos de pacientes, y otros tipos de antidepresivos como el trazodone o la mirtazapina o los estabilizadores del estado de ánimo, que tienen más limitada evidencia clínica, pero pueden ser útiles en algunos pacientes. El tema es que por ahí nosotros no sabemos en cuáles pacientes, lo vamos a ver esto de acuerdo a nuestro criterio clínico. Como conclusiones, y fundamentalmente del cuadro de lo que más nos importa, de qué es lo que se tiene que hacer con estos pacientes, saber que el tratamiento de estas alteraciones del comportamiento en los pacientes con demencia es una tarea difícil. Acordémonos de este esquema de cómo vamos descartando y haciendo los diagnósticos diferenciales. El primer paso, aunque nos lleve un poco de tiempo, tenemos que ver las enfermedades interrecurrentes, los factores ambientales, los desencadenantes físicos, la valoración también de internaciones no farmacológicas, ¿sí? De ver cuáles son los cuidados integrales del paciente, saber que los fármacos antipsicóticos son ampliamente usados en estos pacientes, a pesar de estas pruebas científicas, ¿sí? que tenemos, que nos dice la FDA, pero que sabemos que en todos los lugares del mundo se usan, pero con ciertos cuidados que lo vamos a nombrar en el último apartado. Por lo tanto, vamos a tener que hacer una valoración entre el riesgo y el beneficio de estos fármacos antipsicóticos y empezar a darlos a los pacientes con los recaudos que hemos ido dando en este seminario. Tener ciertas recomendaciones, ¿sí? Con los pacientes, con los fármacos, para cuando necesitamos indicar un antipsicótico, ¿sí? Fundamentalmente estos fármacos tenemos que dar en los pacientes graves, ¿sí? En los pacientes que vemos con cuadros psicóticos que tienen una gran alteración de la conducta, con agresividad, con agitación, y que evaluamos que puede haber un daño para sí o para terceros. Esto es lo que vamos a poner en el riesgo-beneficio. Y por supuesto, tener presente que la dosis tiene que ser la mínima dosis útil y por el menor periodo posible. Van a decir, por ahí vemos, ¿sí?, que algunos pacientes innecesariamente tienen antipsicóticos como si fuese un piloto automático durante todo el transcurso del deterioro cognitivo. Y en estos pacientes que se le da por mucho tiempo y con una dosis más alta de lo habitual, es donde podemos ver que estos pacientes tienen estas complicaciones y que tienen más riesgo de morir, que aunque no sabemos bien la causa, pero sí sabemos que puede haber algún tipo de relación. Vale decir, como mensaje en esto, saber que es difícil, saber que tenemos que evaluar al paciente en manera compleja, que podemos dar antipsicóticos y que son usados ampliamente en estos pacientes, que cuando lo vemos tenemos que ver el riesgo-beneficio de psicosis muy graves y que tenemos que dar con mínima dosis y con menor tiempo posible. Bueno, muchas gracias y creo que estoy en tiempo, que me pasé un poquitito, pero que estamos abiertos a las preguntas. Bueno, la verdad hermosa la exposición de Alejo. ¿Hay alguien que quiera hacer específicamente alguna pregunta? Sí, yo. Sí, Anita, te escuchamos. Yo quisiera, si por favor nos da la fórmula, si existe una fórmula mágica para poder sacarle el lexotanil a los pacientes, porque nosotros le sacamos, van a PAMI, nos denuncian, nos dicen que le mezquinamos la medicación, de PAMI nos llega la nota que nos obliga a hacer la medicación que quiere el paciente. Es dificilísimo. Muy difícil. Para un reemplazo del lexotanil, y que el paciente no lo sienta tanto la diferencia, ¿qué usaría? Y bueno, yo haría un trapaso al clonazepam gotas, ¿sí? Ir reduciendo las gotas a medida que ya lo tenemos instaurado, y por ahí sirve a veces dar pregabalina en bajas dosis, ¿sí?,
que nos ayuda mucho a sacar estas benzodiazepinas que producen un impacto cognitivo tremendo, ¿sí? En el adulto mayor. El problema es que lo vienen tomando desde hace mucho tiempo. Que era un fármaco indicado mucho antes y que quedó el paciente con sus miligramos del Lexotanil y que es difícil sacarlo. Hay que tratar a ver, antes de la medida farmacológica, creo que por toda esta cuestión de ir a denunciar y de pedir, hay que tratar de darle el tiempo de explicarle al familiar, tratar de tener una buena alianza terapéutica, porque si no, esta cuestión se pierde bastante, ¿sí? Es como un problema que lo vemos muy frecuentemente, ¿sí? Pero bueno, farmacológicamente eso, ver si el paciente no tiene también una patología depresiva subyacente, por ejemplo, que por ahí ha tomado el bromazepam, el Lexotanil con esa finalidad, y tratar de sacarlo y dar otros fármacos de acuerdo a la clínica del paciente. Bien. Pero es muy buena pregunta esa, sí, sí. Acá nos piden si por favor nos podría volver a poner el cuadro 22, el anterior a dosis. A ver. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra pregunta, algún comentario? Sí. ¿Se me escucha? Sí, Sí, muy bien. sí. Sí. ¿Qué tal, doctor? Bueno, en particular a mí en mi práctica diaria me pasa que cuando veo pacientes con demencia, con deterioro cognitivo, quizás un deterioro cognitivo que no es muy notable, que por ahí la familia lo considera hasta natural por la edad del paciente, pero donde se encuentra manejado a veces solo, con alguna compañía momentánea. Estos pacientes por lo general manifiestan poco deterioro cognitivo, tienen cierta memoria de algunos eventos, más que nada del pasado, pero tienen muchos trastornos de conducta, como estábamos hablando recién, estos cuadros de delirio, de persecución, muchas veces se acompañan de agresividad verbal, ¿sí? La mayor parte de las veces. Esto, como dijo en la charla, altera la dinámica familiar, altera mucho la dinámica en las instituciones. Son familias que se desesperan porque no saben cómo manejarlo al paciente. Es un paciente que no se quiere alimentar, que duda de la medicación, que no quiere tomar la medicación, que va perdiendo peso, ¿sí? Y esos parámetros, digamos, que afligen mucho a la familia, ¿no? Este paciente que no descansa de noche, que llama varias veces por teléfono, nos consultan desesperados, ¿no? Como en alguna oportunidad escuchaba en algunas charlas, es cuidar al cuidador, ¿no? El estrés del cuidador, esa familia que ya no sabe con qué recursos acudir y nos piden, ¿no? la medicalización de ese paciente. Dentro de la charla hablaba de los antipsicóticos que son usados pero no convienen. Yo querría saber si es factible que nos pudiera orientar en estos casos que son muy frecuentes porque tenemos pacientes con deterioro cognitivo que son pasivos, que son dóciles, que se alimentan, que avanza bastante, digamos, acelerado su proceso de cognición, va desmejorando, pero que no son tan combativos, por así decirlo. Entonces la familia como que está tranquila porque me dice, come, lo levantamos, lo movilizamos, pero está el otro grupo de pacientes que son bastante enérgicos en su vida diaria, es difícil que lo manejen los cuidadores, pierden cuidadores esta familia, y querría saber si hay algún fármaco de elección para, por así decirlo, este caso clínico que le estoy presentando. Sí, primero que los antipsicóticos sí deben ser usados, yo considero que sí deben ser usados. Que uno tiene que decir cuáles son la regulación, que te dicen que hay estos warnings, estos black box que nos ponen en los prospectos para no ser usados en los cuadros de demencia. Pero yo creo que sí deben ser usados con todos los recaudos del caso, ¿sí?
y analizando bien al paciente, analizando no psicoterapéuticamente, no hago análisis, aclaro porque como no soy psiquiatra, pueden ser, analizándolo bien al paciente que va a ser beneficiado con este fármaco, ¿sí? Y sí, muchas veces se pueden beneficiar. A ver, si está con un deterioro cognitivo, se puede probar con los anticolinesterásicos, porque por ahí ayudan a regular la conducta. Se pueden dar dosis mínimas de algún antipsicótico que tenga una función sedativa y que pueda hacerlo dormir a la noche al paciente, y ver cómo va evolucionando ese paciente y tener un cuidado cercano, porque muchas veces pasa que mejoran y quedó ahí, con el antipsicótico y toda la vida quedó ahí. Entonces tener un cuidado cercano y hablar con la familia con respecto a esto. Después es muy importante tener estudios complementarios, las neuroimágenes y el test neurocognitivo, fundamentalmente para el otro paciente que por ahí no molesta o que empieza con el deterioro cognitivo. Hay que saber qué tipo de deterioro cognitivo va teniendo, ¿sí? Esto también es importante. Ojo, los test neurocognitivos no son los antibiogramas, ¿sí? Pero son informativos de un estado del paciente y de la evolución del paciente. Uno se puede valer de eso. Farmacológicamente es lo que dijimos, los anticolinesterásicos para mejorar la memoria en deterioros cognitivos leves a moderados. Pueden ayudar a manejar la conducta, pueden ayudarnos. Y por otro lado, los antipsicóticos en los casos que sean necesarios, que clínicamente sean necesarios, pero sí se pueden dar. Por supuesto, mejor dar los atípicos que los típicos, en algunos casos. Al principio se creían que eran los típicos los que producían más muertes, después se vio que eran los atípicos y los atípicos. En este caso no hay diferencia, pero se pueden usar los dos antipsicóticos, preferiblemente los atípicos, como la quetiapina o a veces la risperidona, y ahí ya empezamos a ver las cuestiones clínicas, si el paciente tiene movilidad, si no tiene movilidad, si tiene parkinsonismo, si no tiene, si tiene Parkinson, etc. Bien, yo quiero Disculpe, doctor, buenas noches. Doctor, Sí. ahí nos... ¿Podría hacer una pregunta? Sí, 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 José. Sí, perdón, ¿quién ¿Qué habla? tal, doctor? José Luis José. Chico le habla. ¿Cómo le va, doctora Coloca? Buenas noches. Buenas noches. No, le quería preguntar al doctor, en los casos de la benzodiazepina, si no es factible darle al paciente, para ir quitándole de poco la benzodiazepina, una quetiapina de 25 miligramos o una quetiapina de liberación controlada de 50 miligramos. Eso nada más quería preguntar. eso va a depender la necesidad del paciente. No siempre con quetiapina se suspende la benzodiazepina, porque actúan por mecanismos totalmente distintos. Entonces, nosotros vamos a quitar la benzodiazepina, le vamos a dar la quetiapina, pero puede ponerse irritable y después no vamos a saber si se irrita porque es poca la quetiapina o porque realmente está necesitando una benzodiazepina que le viene tomando hace mucho tiempo. Eso va a depender mucho de la clínica del paciente. Yo lo que creo es que por ahí, si quizá tu pregunta va por otro lado, que si el paciente tiene un trastorno de sueño, por ahí uno puede evaluar en dar quetiapina, si es necesario, en muy bajas dosis, porque sabemos que sirve muchísimo para dormir, y en bajas dosis es perfectamente manejable, y no dar una benzodiazepina en un adulto mayor. Perfecto. Bien, yo quería hacerle otra consulta, doctor. Cuando se habla de mortalidad por el uso de antipsicóticos en los pacientes con demencia, lo que yo quiero preguntarle, que seguramente usted ha leído muchísimos más artículos que nosotros con respecto a esto, ¿cuáles serían, digamos, las causas por las cuales aumenta la mortalidad el utilizar un antipsicótico?
y si realmente está relacionado con el uso de antipsicótico o con el hecho de que estamos usando este medicamento en pacientes adultos mayores con muchas comorbilidades que posiblemente, bueno, la mortalidad está aumentada por el solo hecho de que son adultos mayores y tienen más probabilidades. O sea, ¿en qué se asocia el aumento de la mortalidad con el uso de estos antipsicóticos como para que nos digan que no lo podemos usar, a pesar de que sabemos que sí y todo, ¿no? Pero para conocer un poquito. Sí, se asocia mucho con descompensaciones cardiovasculares, con patologías respiratorias, con tipo neumonía, con problemas cerebrovasculares, con todo este tipo de patologías que son comunes en la gente grande. Pero es verdad que los estudios muestran que a pesar de esas patologías hay mayor mortalidad en el grupo expuesto a los antipsicóticos. No es algo, a ver, son estudios que les falta tomar otras variables, por ejemplo, el tiempo de exposición al antipsicótico. Porque el tiempo y la dosis, claro, sí, sí, fundamentalmente, pero son las patologías comunes por las cuales se mueren los adultos mayores. No, no es algo específico que podemos decir, por ejemplo, este medicamento, por ejemplo, como la clozapina, que va a causar muerte por agranulocitosis. Eso sabemos que es la causa de muerte. Acá no, acá son muchas patologías, tienen más riesgo de morir por otras patologías, pero ninguna específica que pueda ser relacionada con los antipsicóticos. Sí tenemos que saber que los antipsicóticos prolongan el QT. Esto lo sabemos los psiquiatras, que algunos más, otros menos, prolongan el QT y que esto es una reacción adversa que uno tiene que tener más de cerca en el adulto mayor y en el adulto mayor que tiene trastorno de conducción. ¿Sí? Uh-huh. Pero esto es un síntoma adverso de los antipsicóticos independientemente de la edad. Bien. Bueno, le paso algunas de las preguntas hechas en el chat, no sé si usted lo puede ver. Acá hay uno que dice, el haloperidol no se lo consigue, alguno que lo reemplace. Bueno, el haloperidol creo que es el de menor elección ante pacientes como estos, ¿no? O por lo menos me da la sensación que no es el que más se utiliza. Sí, no es el que más se utiliza. No están consiguiendo el haloperidol, nosotros sí lo conseguimos. Desconozco, acá hay una pregunta de Anita No, que dice que no sí, se lo consigue. No estaba, por lo menos en farmacias del pueblo, ya hace rato que no, nos han dicho que no venía mal, pero... quizá no han conseguido el haloperidol, pero el Enabran y otros haloperidoles hay. de otra marca. Claro, sí, sí. Sí, hay. Y a ver, se lo puede reemplazar por otro antipsicótico típico, pero es más difícil con el estelacina o por la risperidona. Pero bien. sí se puede encontrar haloperidol. Bien. Bien, acá alguien hace un comentario con respecto a que lo ideal, dice, es solucionar el problema del trastorno que preocupa a la familia en el momento, según el tipo de trastorno, pero teniendo en cuenta que en adultos mayores encontrar la etiología o causa es ser un detective, ponen, ¿no? Coincido con reevaluación del paciente posterior al tratamiento buscando la desprescripción progresiva si es posible. Bueno. Sí, totalmente de acuerdo, es ser detective. No, eso es muy buena observación, porque es la encrucijada que tenemos cuando tenemos este tipo de pacientes con un trastorno conductual, ¿sí? Con un síndrome agresivo, delirante alucinatorio, y sabemos que puede haber hasta un cuadro de deshidratación, una hiperglucemia, y hay tiempos, porque uno tiene que tratar la causa, y muchas veces no se le encuentra. Claro, lo que pasa es que pienso yo que cuando uno ya conoce a su paciente y sabe que ha ido tratando de solucionar todas las causas que pueden llevar a que el paciente tenga un trastorno conductual, que a veces puede ser tal vez el no buen trato de la familia o el cansancio del
del mismo cuidador, que bueno, ya llega un momento en que hay muchas causas que pueden llevar a que ese paciente tenga trastornos conductuales. Pero también es cierto que, como usted dice, cuando uno empieza a investigar y investigar y ya no encuentra otra causa y se da cuenta que realmente es un deterioro conductual que acompaña al paciente con demencia, aunque no esté deshidratado, aunque no esté con infección, aunque no esté maltratado, aunque no esté con sueño, aunque, bueno, o sea, sacando todas esas causas, llega un momento en el que uno realmente tiene que hacer una prescripción, se ve obligado porque realmente la familia no puede seguir manejándolo al paciente. Entonces, bueno, yo creo que sí, hay que tomar en cuenta lo que usted dijo, empezar con dosis bajas, reevaluar el tratamiento periódicamente, tratar de elegir las drogas que tengan menos efectos colaterales, tratar de no asociar demasiadas drogas o no empezar a mezclar los antipsicóticos entre sí, que también es muy común, toman quetiapina, risperidona, toman olanzapina, o sea, empiezan con todo eso, pero que yo creo que el uso del antipsicótico en determinadas circunstancias realmente es necesario, ¿no? Ahora, hay algo muy importante que creo que es un poco lo que decías vos. No tenemos tampoco buenos sistemas para contener estos pacientes, ¿sí? Cuando la familia se desborda. Porque ese es el punto que decía el comentario tuyo y el comentario del colega anterior, ¿sí? Entre que uno tiene que ser detective y tiene que organizar todo un sistema que por ahí no está, el cuidador, un sistema de enfermería que contenga, un cuidado permanente. Por supuesto, es muy complejo eso hacerlo y muy caro, pero eso interviene mucho en la toma de decisión nuestra, porque muchas veces nos vemos en esta encrucijada de solucionarle el problema a la familia, pero por otro lado, apurar algunos tiempos. Si esto fuera... Sí, No, perdón, sí, no, diga usted. si tuviéramos un dispositivo o dispondríamos de este dispositivo, podríamos trabajar mejor. Claro. Lo que pasa es que a veces no es solo solucionar el problema a la familia, es también solucionarle el problema al paciente, porque el Claro, paciente sí, por está supuesto. angustiado, está mal, y Sí, eso sí. lo lleva a veces a descompensaciones clínicas, porque, como decía Gabriela, es ese paciente que no quiere comer, que no se cuida, que no se hidrata, que tiene malos hábitos de higiene, y que llega un momento que se pone muy agresivo, y entonces, bueno, alguna conducta hay que tomar, ¿no? Porque no se lo Tal puede cual, dejar tampoco librado al azar. tal cual. Acá preguntan si para usted un síndrome de Tourette es una psicosis. El síndrome de Gilles de la Tourette, no, Supongo es que un a eso se trastorno, refieren. no, es un trastorno por tics, por múltiples tics faciales, bucales, fonológicos, sí, es un trastorno por tics. Bien. Lo que pasa es que se trata a veces con antipsicóticos. Bien. Bueno, si no, eso preguntaban acá. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna otra consulta? ¿Tienen dudas con respecto al uso de algún fármaco? Lo que sí me parece que estuvo muy bueno lo que usted planteó, doctor, es que antes de empezar muchas veces con los antipsicóticos en los pacientes con deterioro cognitivo, hay que probar, bueno, por supuesto hay que empezar a utilizar los anticolinesterásicos, los antidepresivos, que a veces también tienen tal vez menos efectos con respecto a la mortalidad de lo que podrían tener los antipsicóticos, y dejar los antipsicóticos ya como una opción un poco más tardía, ¿no? Y no empezar directamente, que hoy lo ve mucho, que cualquier paciente que tiene algún pequeño deterioro conductual o algo, empiezan directamente con el antipsicótico, cuando Tal podríamos cual. probar otras opciones. Y Sí, sí, llegar, sí. por supuesto, al uso cuando es necesario, como hablábamos recién. Hay que ver el traje a medida de cada paciente. Eso es Seguro, esto es como muy fundamental. artesanal, ¿no? Sí, sí, sí. Y Tal no se cual. olviden de que siempre tenemos que comenzar con dosis bajas, mucho más bajas de las que usaríamos con otros Sí, sí, pacientes. sí. Sí, eso es fundamental porque la tolerabilidad es el primer paso en estos pacientes polimedicados, con muchas enfermedades, sí, tal cual. Tal Bien, cual. perfecto. Bueno, acá volvían a pedir que ponga el cuadro 22, que no era era
otro. Es el parece. siguiente. El siguiente. Supongo que deben querer el que hace la comparación entre las dosis de las drogas. Ahí está, ¿Este? ese. Exacto. Ese me parece que es el que están pidiendo, sí, sí. Ese era. ¿Alguien más quiere hacer algún otro comentario, alguna otra consulta? ¿Nadie? Bueno. Bueno, Bueno. espero que les haya servido y a disposición. Muchas gracias por estar todos hasta esta hora tan pronunciada de la noche. No, gracias a usted, Muchísimas doctor, por gracias, habernos doctor. acompañado en estas charlas. Gracias a toda la gente que también nos ha acompañado a la sociedad en todas estas charlas. Y bueno, los invito a todos a que en el mes de septiembre vamos a continuar con esto. Vamos a tener otras 2 charlas más, ya se les va a ir informando de los temas, que siempre obviamente relacionados a la geriatría. Así que bueno, gracias al laboratorio RAFO, por supuesto, que es quien está permitiendo que esto se pueda realizar. Y bueno, doctor Alejo, muchísimas gracias, realmente su charla nos ha servido muchísimo a todos. Bueno, me alegro mucho que les Muchísimas guste. gracias. Bueno, Gracias, Bueno, Alejo. buenas noches. Excelente. Hasta luego. nos esperamos a todos, ¿sí? Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.